Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a enfocar el estudio de la historia, pero a ver, quitándonos de la cabeza esa idea de que es una simple lista de fechas súper aburridas para memorizar. Para nada. Es una investigación activa, vibrante y, absolutamente apasionante. Porque desentrañar el pasado humano no va solo de leer libros polvorientos, requiere la misma agudeza y perspicacia que tendría un verdadero detective. Y para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta rápida. Primero, definiremos qué es exactamente un hecho histórico. Segundo, veremos sus causas y consecuencias. Tercero, abriremos la caja de herramientas del investigador. Cuarto, hablaremos de cómo se interpreta todo esto. Y por último, el punto clave. ¿Para qué demonios sirve estudiar el pasado hoy en día? Así que, punto 1. El hecho histórico. Definiendo la escena. Como en cualquier escena del crimen, lo primero que hace el investigador es acordonar la zona, ¿no? Pues aquí, igual, hay que definir exactamente qué estamos observando. Y es que, fijaos en esto, un evento histórico no es simplemente cualquier cosa que pasó. Quiero decir, sería literalmente imposible registrar cada segundo de la existencia humana. Más bien, es un momento súper específico que el historiador, recorta artificialmente porque considera que vale la pena recordarlo. Y lo hace reconstruyéndolo a partir de datos totalmente objetivos. Es decir, no está ahí de buenas a primeras, es una construcción de la inteligencia humana. Esto explica por qué los hechos pueden ser tan diferentes entre sí. Podemos tener acciones casi instantáneas, de esas que lo cambian todo en un segundo, como el asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero por otro lado tenemos conceptos gigantescos y supercomplejos como la batalla de Verdún. De hecho, los nombres de esas batallas o guerras casi siempre se los inventan mucho tiempo después para darle un poco de sentido a lo que en realidad fue una serie de acciones totalmente caóticas. En definitiva, como resalta esta idea clave, aislar el evento es solo el principio. El verdadero trabajo detectivesco arranca cuando nos ponemos a buscar los motivos detrás de ese hecho y las repercusiones que dejó. Nada pasa porque sí, todo está conectado. Y eso nos lleva al punto 2. Causas y consecuencias, motivos y repercusiones. Vamos a ver cómo se arma el caso para entender por qué la gente hace lo que hace. Aquí el concepto fundamental es la multicausalidad. A ver, la historia nunca es una línea recta en plan, pasó esto y entonces pasó lo otro. Que va, es un enredo monumental. Detrás de cada suceso hay una red gigante de motivos que se pisan los unos a los otros. Si lo separamos por categorías, es mucho más fácil seguirle la pista. Por ejemplo, podemos tener causas económicas. Imaginaos una sequía terrible que arruina las cosechas. O causas políticas, como el estallido de un conflicto armado. O incluso algo tan azaroso y personal como que un rey muera de repente sin dejar herederos. Al final, todas estas variables se mezclan y ¡boom!, desencadenan un cambio tremendo a nivel global. Pensemos en un ejemplo súper clásico. Todo empieza con un factor puramente económico, encontrar una ruta comercial más rápida a las Indias. Ese deseo es el motor inicial que provoca un evento histórico inmenso, la llegada de Colón. Y eso, a su vez, genera una consecuencia brutal que reconfigura el mundo, que es toda la colonización del continente. Una cosa lleva a la otra, pero con muchísimos matices por el medio. Y un ejemplo muchísimo más crudo y oscuro de esto es el desarrollo de las armas nucleares. Una necesidad estratégica urgente en plena guerra mundial actúa como causa y termina provocando un evento de destrucción absoluta. ¿Fuerza al fin del conflicto? Sí, pero a costa de miles y miles de vidas inocentes. Toda acción, por justificada que parezca en su momento, tiene repercusiones que pueden ser inmensamente trágicas. Pasamos al punto 3, las herramientas del investigador, ciencias auxiliares. Porque claro, a veces nuestro detective histórico no tiene confesiones escritas sobre la mesa y necesita tirar de su maletín forense especializado. Fijaos en cómo ha cambiado esto. Hace décadas la historia era básicamente estudiar a los reyes, a los presidentes y memorizar fechas de batallas. Pero el enfoque moderno es muchísimo más rico. Ahora queremos saber el panorama completo. Queremos saber qué comía la gente común, cómo se educaban los niños y, algo fundamental que se había ignorado durante demasiado tiempo, cuál era el papel real de las mujeres en esas sociedades. Queremos escuchar a todo el mundo, no solo a los que llevaban corona. Y para armar este rompecabezas de la vida cotidiana, los investigadores piden ayuda a lo que llamamos ciencias auxiliares. La antropología nos chiva las costumbres de la gente, la geografía nos explica cómo el terreno obligó a moverse a las poblaciones y, una de mis favoritas, la paleografía, que literalmente nos permite descifrar garabatos y símbolos extraños para poder leer las mentes de quienes vivieron hace siglos. Ahora una distinción súper importante que marca la frontera entre dos grandes disciplinas. Por un lado tenemos a la arqueología, que lidia casi exclusivamente con restos materiales y ruinas de un pasado muy lejano, de la época donde no existía la escritura.
y por otro, a la historia, que aunque obviamente usa esos descubrimientos físicos, le da una importancia tremenda a la palabra escrita para entender qué pasaba por la cabeza de la gente. La historia es implacable. Exige pruebas. Si estamos investigando a los neandertales en la prehistoria, obviamente no dejaron diarios íntimos que podamos leer. Ahí dependemos 100% de la arqueología para encontrar, no sé, huesos con marcas de golpes y así deducir que hubo violencia. La regla de oro es esta. Si no tienes fuentes, ya sean materiales o escritas, para anclar tu relato, no estás haciendo historia, estás escribiendo literatura o simple ficción. Llegamos al punto 4. Interpretación. Formando una teoría. Una vez que tenemos todas las pruebas sobre la mesa, llega el momento de la verdad, armar el rompecabezas final. Y aquí la cosa se pone verdaderamente fascinante, porque a lo largo de los siglos, cada investigador ha usado unas gafas o lentes diferentes para mirar el pasado. Algunos están obsesionados con los grandes héroes o las figuras políticas como los únicos motores del cambio. Otros te dirán que no, que es la geografía y el clima lo que dicta el destino de un país. Y otros están convencidísimos de que todo, absolutamente todo, se resume en la economía y los métodos de producción material. Pero ojo con esto, cuidado con caer en la trampa del factor único. Es completamente falso intentar explicar el mundo tirando de una sola variable. Un investigador riguroso sabe que no puede echarle la culpa del rumbo de la humanidad solo a la economía o solo a un héroe puntual. En realidad, son las fuerzas políticas, la geografía, la religión, todas actuando juntas, de forma íntima, como una amalgama que empuja a la sociedad. Y esto nos ayuda a entender que un hecho histórico no siempre tiene que ser una batalla épica de película con espadas y cañones. A veces es algo súper sutil. Puede ser un cambio tremendo en la opinión pública, como cuando se forjó toda la leyenda negra, o puede ser algo totalmente interno, un despertar de conciencia como el que tuvo Martín Lutero. O, aunque suene muy frío de primeras, puede ser un simple dato estadístico, como una subida brutal en el precio del trigo que al final acaba provocando una revolución en las calles. Y así llegamos al último punto de nuestro análisis. Punto 5. La utilidad del pasado. Caso cerrado. Creo que toca hacerse la gran pregunta. ¿Para qué nos sirve hoy en día todo este inmenso esfuerzo? La historia, en el fondo, es nuestra manera humana de darle sentido a lo que somos. Pensadlo bien, un terremoto gigantesco o un tsunami en una isla completamente desierta es solo un evento geológico, pero en el momento en que ese tsunami arrasa con una población, altera sus vidas y destruye su cultura material, ahí, justo ahí, es cuando asciende a la categoría de catástrofe histórica. La historia nos necesita a nosotros para tener algún significado. Si miramos esta línea temporal, queda más que claro que no investigamos el pasado por simple nostalgia o por acumular datos inútiles. Para nada. Lo diseccionamos para poder tener una visión verdaderamente crítica en el presente. Es literalmente nuestra mejor herramienta para no dejarnos engañar por discursos baratos hoy en día y para poder sentar las bases de un futuro donde mejoremos nuestras condiciones de vida. Y para cerrar la investigación de hoy, nos queda esta reflexión ineludible. Hemos visto cómo miles de causas se entrelazan formando una red histórica casi abrumadora. Pero entender esa red es la única manera de asegurarnos de no repetir nuestros capítulos más oscuros. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿vamos a ser simplemente el producto inevitable de todo lo que ya pasó? ¿O vamos a tomar las riendas para ser los constructores informados de nuestro propio futuro?